Nunca olvidaré la primera noche en que el nuevo sacerdote nos dijo que la iglesia estaba viva. Al principio pensé que era solo una frase poética, hasta que todo comenzó a cambiar. Las velas se encendían solas, las paredes susurraban, y cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en miedo puro, porque esa noche comprendimos que la iglesia tenía secretos que nadie debía descubrir. Dime, si hubieras estado allí, ¿te atreverías a seguir rezando? ¿O habrías corrido hacia la puerta, solo para descubrir que ya no podías salir? Comenta tu teoría. ¿Qué crees que quiso demostrar realmente el sacerdote? ¿La iglesia estaba poseída, consciente o algo mucho más siniestro? La primera misa del nuevo sacerdote comenzó con un silencio absoluto que parecía absorber todo sonido. Cada paso que daba dentro de la iglesia retumbaba en las paredes, y por un instante, todo parecía detenido en el tiempo. Los feligreses apenas se atrevían a respirar, como si temieran romper la quietud que llenaba el aire. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Durante unos segundos, se escuchó un murmullo casi imperceptible, como si la propia iglesia estuviera susurrando secretos antiguos. Las velas temblaban sin viento, y algunas sombras parecían moverse con vida propia entre los bancos vacíos. Nadie sabía si aquello era real o solo producto de la tensión, pero la sensación de que algo estaba observando a cada uno de nosotros se hizo imposible de ignorar. Quiero que me cuenten lo que piensan. ¿Alguna vez han sentido algo extraño dentro de una iglesia o en algún lugar donde deberían sentirse seguros? ¿Creen que lo que vimos fue solo nuestra imaginación o hay algo más allá de lo que podemos percibir? Déjenme sus teorías, experiencias o incluso hipótesis locas en los comentarios. Me interesa leer todo, desde lo más aterrador hasta lo más inexplicable. Tal vez juntos podamos descubrir qué estaba sucediendo aquella noche y si la iglesia realmente estaba viva de alguna manera que nunca imaginamos. Durante la primera misa del nuevo sacerdote, algo extraño comenzó a suceder. Mientras recitaba las oraciones, las velas de la iglesia comenzaron a encenderse solas, una tras otra, iluminando los bancos vacíos con una luz temblorosa y casi sobrenatural. Nadie sabía si aquello era un truco o algo mucho más inquietante. El silencio absoluto que había al inicio se volvió más pesado, como si cada palabra del sacerdote resonara en un espacio que parecía estar vivo. Las sombras proyectadas por las velas se alargaban y se movían de forma extraña, como si quisieran acercarse a los feligreses. Algunos sentían un escalofrío recorrerles la espalda, mientras otros apenas podían sostener la mirada de lo que ocurría frente a ellos. Cada oración parecía activar algo desconocido, y por un momento, todos comprendieron que aquella misa no era como cualquier otra. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado alguna vez algo inexplicable durante una ceremonia o en un lugar sagrado? ¿Creen que las velas se encendieron solas por algún fenómeno natural o que algo más estaba presente en la iglesia esa noche? Déjenme sus teorías, experiencias o comentarios sobre lo que podría haber ocurrido. Cada opinión cuenta, y tal vez entre todos podamos descubrir si la iglesia realmente estaba mostrando algo que no debía ser visto. Mientras las velas se encendían solas, como si respondieran a cada palabra del sacerdote, algo aún más inquietante comenzó a sentirse dentro de la iglesia. Al principio fue un murmullo débil, casi como el sonido del viento filtrándose entre las grietas, pero pronto quedó claro que aquello no era viento. Eran voces. Voces susurrantes que provenían directamente de las paredes. No seguían un ritmo ni un idioma reconocible, pero tampoco se sentían humanas. Eran demasiado muchas, demasiado cercanas, como si hubiera personas escondidas dentro de los muros, hablando entre ellas, reaccionando a cada oración. Algunas frases sonaban como advertencias, otras como lamentos, y otras, como si respondieran al sacerdote con un tono que nadie se atrevía a interpretar. Los feligreses intentaban mirar a su alrededor, buscando un origen lógico, pero cada vez que alguien giraba la cabeza, los susurros parecían moverse, cambiando de dirección. Había momentos en los que parecía que las voces estaban justo detrás del oído de cada persona, respirando, murmurando algo que no se alcanzaba a entender. La tensión en el ambiente era insoportable. La luz de las velas seguía temblando, las sombras parecían mezclarse con las voces, y el sacerdote continuaba recitando como si nada estuviera ocurriendo. Ese fue el instante en el que muchos se dieron cuenta de que tal vez él ya sabía lo que pasaría.
Tal vez no era la primera vez que las paredes hablaban. Ahora quiero saber lo que ustedes piensan. ¿A qué creen que se debían esas voces? ¿Fenómeno acústico? ¿Energía atrapada? ¿Algo que la iglesia intentaba ocultar? ¿Alguna vez han escuchado murmullos o voces en un lugar donde no debería haber nadie? Dejen sus teorías en los comentarios. Cada interpretación puede ayudar a entender qué estaba realmente vivo dentro de esas paredes y por qué decidió hablar justo cuando llegó el nuevo sacerdote. Mientras las voces susurrantes recorrían las paredes y las velas se encendían solas, hubo un momento que nadie quiso admitir en voz alta, pero que todos sintieron al mismo tiempo. Una sensación tan clara, tan directa, que heló el aire dentro de la iglesia. Era la sensación de ser observado. No desde los bancos, ni desde la puerta, ni desde algún rincón oscuro. Desde los altares. Desde esos altares vacíos que, en teoría, no debían contener nada ni a nadie. Los feligreses intentaban mantener la vista al frente, pero era imposible ignorarlo. Era como si algo, o alguien, estuviera de pie ahí arriba, en silencio absoluto, mirando cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento. Muchos describieron después la misma impresión, que la mirada no venía de un solo lugar, sino de varios puntos al mismo tiempo, como si distintas presencias observaran desde diferentes ángulos del templo. La luz temblorosa de las velas hacía que las sombras de los altares parecieran respirar. Algunos aseguraron que, por un instante, una figura se asomó por el borde del altar mayor, tan rápido que nadie pudo confirmarlo, pero lo suficiente para que el corazón se les acelerara. Otros dijeron que sintieron un peso en el pecho, como si algo invisible hubiera descendido a su nivel, inspeccionándolos uno por uno. Mientras todo esto ocurría, el sacerdote continuaba como si las miradas no existieran. Y eso solo aumentó la inquietud. ¿Por qué él no reaccionaba? ¿Por qué parecía tan sereno, como si aquello fuera parte de la misa? ¿Era posible que supiera exactamente qué observaba desde los altares vacíos? Ahora quiero leer lo que ustedes piensan. ¿Alguna vez han sentido que los observan incluso cuando están completamente solos? ¿Creen que esa sensación es psicológica o puede ser una reacción a algo que realmente está ahí? Los altares pueden guardar miradas, memorias o presencias que no entendemos. Escriban sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios. Díganme qué creen que estaba observando esa noche y por qué eligió hacerlo justo cuando llegó el nuevo sacerdote. Mientras las voces susurraban desde las paredes, las velas se encendían solas y la sensación de ser observado desde los altares vacíos se hacía cada vez más pesada. Algo empezó a manifestarse en el suelo de la iglesia. Al principio fue solo un movimiento tenue, una distorsión en la oscuridad que algunos confundieron con el titilar de la luz. Pero pronto quedó claro que aquello no era un efecto óptico. Eran sombras. Sombras que se movían por el suelo con la claridad suficiente para que todos las vieran, pero sin que hubiera nadie cerca para proyectarlas. No tenían forma humana, ni seguían la dirección de las velas, ni respondían al movimiento del sacerdote. Avanzaban solas, deslizándose como si buscaran algo, o a alguien, entre los bancos. Algunas se estiraban hasta el pasillo central, deteniéndose justo a la altura de los pies de los feligreses, como si intentaran tocarles. Otras se agrupaban bajo los altares, moviéndose con una intención casi inteligente. Y la más inquietante de todas se arrastraba lentamente hacia el púlpito, como si quisiera escuchar cada palabra que el sacerdote pronunciaba. Lo más perturbador fue que, mientras más avanzaba la misa, más sombras aparecían. Como si la iglesia no solo estuviera viva, sino habitada. Como si cada rincón oscuro escondiera algo que había decidido salir justo esa noche. El templo entero parecía respirar, y nadie se atrevía a mover un músculo. Porque esos movimientos en el suelo no eran normales. Porque cada sombra seguía un camino distinto, un ritmo distinto, una intención distinta. Y porque todos sentían, sin necesidad de decirlo, que no eran sombras de personas, sino sombras de algo que nunca había tenido cuerpo. Ahora quiero que ustedes me digan, ¿qué creen que eran esas sombras? ¿Un reflejo imposible? ¿Energías atrapadas? ¿Algo que la iglesia intentaba revelar o advertir? ¿Alguna vez han visto sombras moverse sin explicación en un lugar donde no debería haber nada? Dejen sus teorías y experiencias en los comentarios.
Cada opinión puede ayudarnos a entender qué estaba despertando en esa iglesia y por qué decidió mostrarse justo esa noche. Mientras las sombras se deslizaban por el suelo y las voces susurrantes continuaban recorriendo las paredes, algo más comenzó a suceder en la parte trasera de la iglesia, justo donde se guardaban los objetos antiguos que ya no se usaban en las misas. Copones desgastados, misales amarillentos, candelabros oxidados, piezas que parecían haber sido olvidadas por todos. De repente, un estruendo rompió el silencio. Uno de esos objetos cayó al suelo con una fuerza inexplicable. El sacerdote ni siquiera se giró. Pero los feligreses sí. Y lo que vieron hizo que varios contuvieran la respiración. Los estantes estaban completamente inmóviles. No había viento. No había nadie cerca. No había forma de que ese objeto hubiera caído solo. Y entonces cayó otro. Y otro. Como si una mano invisible los empujara uno por uno, seleccionándolos, eligiendo cuál debía caer y cuál no. Algunos rodaban hasta detenerse en medio del pasillo, como si marcaran un camino. Otros se detenían justo frente a los bancos, obligando a las personas a retroceder. En cierto momento, varios feligreses aseguraron haber visto una sombra elevarse junto a los estantes justo antes de que cayera otro objeto. No una sombra humana, sino algo más delgado, más largo, como un contorno que apenas podía mantenerse unido. Cada golpe resonaba en toda la iglesia, mezclándose con los susurros, con la luz temblorosa de las velas y con la sensación de ser observado desde los altares vacíos. Era como si la iglesia estuviera tratando de comunicar algo, de señalar un mensaje, o tal vez, de advertir. Lo más inquietante fue que todos los objetos que cayeron tenían algo en común, pertenecían a la época del sacerdote anterior, aquel que desapareció sin explicación años atrás. Y nadie, absolutamente nadie, quería preguntarse por qué ese detalle coincidía justo con la llegada del nuevo sacerdote. Ahora quiero que ustedes comenten, ¿por qué creen que esos objetos cayeron? ¿Casualidad? ¿Manifestación? ¿Presencia? ¿Era un mensaje? ¿O un intento de llamar la atención hacia algo que nadie ha querido ver? Compartan sus teorías y experiencias en los comentarios. Quiero leer si alguno de ustedes ha vivido algo parecido, o si creen que la iglesia estaba intentando decir algo esa noche, de una manera que nadie podría ignorar. Cuando todos creían que ya habían visto todo, un nuevo sonido emergió de la iglesia. No era un murmullo, ni un golpe, ni el crujir de la madera bajo los pasos. Era el órgano. Pero el órgano no estaba siendo tocado por nadie. Sus notas eran discordantes, erráticas, extrañas, como si cada tecla estuviera respondiendo a un impulso desconocido. No había melodía, solo una cacofonía que llenaba el aire y hacía que cada sombra pareciera moverse con más rapidez. Que las voces susurrantes se escucharan más claras y que los objetos que caían de los estantes retumbaran con más fuerza. Lo más inquietante era la calma del sacerdote. Permanecía inmóvil, de pie frente al altar, recitando sus oraciones con la misma serenidad, como si no escuchara la música aterradora que retumbaba por toda la iglesia. Su mirada fija y su voz tranquila contrastaban con el caos que se desarrollaba a su alrededor. Muchos empezaron a preguntarse si él era parte de todo esto, o si, de alguna manera, estaba controlando lo que sucedía. Las sombras seguían moviéndose por el suelo, los objetos caían de los estantes, las velas parpadeaban y las voces susurraban desde las paredes. Y sobre todo, el órgano continuaba con su concierto de notas discordantes, llenando cada rincón con un terror silencioso que se podía sentir en los huesos. Era imposible no mirar alrededor y sentir que cada elemento de la iglesia estaba vivo, que estaba observando y reaccionando a la presencia de todos. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que estaba provocando que el órgano tocara solo? ¿Fenómeno paranormal? ¿Energía atrapada en el instrumento? ¿Algo que la iglesia estaba revelando a través del sonido? ¿Alguna vez han escuchado música o sonidos inexplicables en lugares donde no debería haber nadie? Déjenme sus teorías, experiencias o comentarios en los comentarios. Tal vez entre todos podamos entender qué estaba sucediendo aquella noche y por qué el nuevo sacerdote permanecía tan calmado en medio de un caos que nadie podía explicar. Cuando parecía que la situación no podía intensificarse más, otro fenómeno empezó a recorrer la iglesia,
esta vez desde el suelo, desde las paredes y desde un punto difícil de ubicar. Un sonido seco, repetitivo, como golpes diminutos que imitaban un caminar. Al principio, todos pensaron que era simplemente el ruido natural de la madera. Pero entonces se dieron cuenta. El eco de pasos coincidía con los pasos de los asistentes, pero no exactamente. Era como un reflejo imperfecto. Cada vez que alguien movía el pie, el eco lo imitaba, pero un segundo más rápido, como si intentara adelantarse. Otras veces daba pasos extra, como si hubiera algo caminando junto a ellos, sin seguir ningún patrón humano. Los feligreses dejaron de moverse por completo, esperando que el ruido desapareciera. Pero el eco siguió caminando sin ellos. Pasos cortos, rápidos, torpes, casi desesperados. Avanzando entre los bancos, subiendo y bajando por el pasillo central, deteniéndose detrás de algunos asistentes antes de volver a moverse. No era el eco normal de una iglesia antigua. No respondía al sonido que producía la gente. Parecía tener voluntad propia. Mientras el órgano tocaba notas discordantes solo, las sombras serpenteaban por el suelo, los objetos antiguos caían de los estantes y las voces susurrantes vibraban en las paredes. Ese eco de pasos añadía una nueva capa de terror. Porque todos podían sentirlo, la iglesia no estaba repitiendo los sonidos, estaba caminando con ellos. Siguiéndolos. Estudiándolos. Hubo un momento en el que los pasos se detuvieron justo en el centro del templo. No se escuchó nada más, ni respiraciones, ni murmullos, ni el movimiento de las sombras. Solo un silencio repentino, absoluto. Y entonces, sin que nadie se moviera, el eco volvió a sonar. Un paso. Otro. Y otro más. Más rápido, más errático, como si algo invisible estuviera corriendo entre los asistentes. La pregunta que quedó flotando en el aire fue la que nadie se atrevió a decir en voz alta: ¿de quién eran esos pasos? ¿Por qué no seguían a una persona? Parecían buscar una. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que provocaba esos pasos? ¿Una presencia? ¿Una resonancia imposible? ¿Algo intentando imitar a los vivos? ¿Han escuchado pasos en un lugar donde no debería haber nadie? Dejen sus teorías, experiencias o historias en los comentarios. Tal vez entre todos podamos descubrir qué era lo que caminaba entre los feligreses aquella noche y por qué nadie lo vio, pero todos lo escucharon. Mientras todos trataban de asimilar los sucesos de la noche, un detalle capturó la atención de todos y heló la sangre en sus venas. La imagen de Cristo, colocada en el altar mayor, comenzó a cambiar ante sus ojos. Al principio, parecía un efecto de la luz de las velas, que parpadeaban y proyectaban sombras sobre el rostro sereno de la estatua o cuadro. Pero pronto quedó claro que no era un juego de luces. La expresión de Cristo se transformaba lentamente, primero de serenidad a desconcierto, luego a tristeza profunda, y después a un semblante de advertencia o reproche que parecía mirar directamente a cada feligres. Algunos aseguraron que la mirada de Cristo no solo seguía sus movimientos, sino que parecía reaccionar a su miedo. Cuando alguien intentaba apartar la vista, el rostro cambiaba de nuevo, como si supiera que lo estaban observando. Otros sintieron que las lágrimas que brotaban del cuadro no eran pintura, sino lágrimas reales que reflejaban un dolor que no debería existir en una imagen inanimada. Todo esto sucedía mientras las velas se encendían solas, las sombras se movían por el suelo, los objetos caían de los estantes, el órgano tocaba notas discordantes y los ecos de pasos recorrían la iglesia. Era como si cada elemento del templo estuviera vivo y estuviera mostrando una realidad que nadie debía presenciar. El sacerdote continuaba recitando las oraciones con una calma que contrastaba con el horror que todos sentían. Su voz parecía conectar cada fenómeno, y tal vez, solo tal vez, él sabía lo que la iglesia estaba intentando comunicar a través de cada mirada, cada susurro y cada movimiento extraño. Ahora quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Creen que la imagen realmente cambiaba de expresión, o era un efecto del miedo y la tensión del momento? ¿Han presenciado alguna vez un fenómeno similar en un lugar sagrado o en un objeto religioso? ¿Qué mensaje podría estar intentando transmitir la iglesia a través de esa imagen? Dejen sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios.
Cada opinión puede ayudarnos a comprender qué estaba ocurriendo esa noche y por qué la mirada de Cristo parecía observarnos de manera consciente. Mientras todos intentaban asimilar los fenómenos que recorrían la iglesia, un detalle que nadie podía ignorar empezó a volverse imposible de pasar por alto: el sacerdote. Su figura permanecía inmóvil frente al altar, recitando las oraciones con una calma que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Pero entonces, una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. No era una sonrisa amable ni pacífica. Era inquietante, demasiado lenta, demasiado calculada, como si conociera secretos que nadie más podía comprender. Al mismo tiempo, el aire en la iglesia comenzó a enfriarse. No era una brisa natural, ni provenía de alguna ventana abierta. Era un frío que calaba los huesos, que hacía que los feligreses se estremecieran y sintieran un peso invisible sobre los hombros. La combinación de la sonrisa del sacerdote con ese aire helado creaba una sensación de amenaza silenciosa, de algo que se estaba desvelando y que ellos no debían presenciar. Mientras tanto, los ecos de pasos seguían replicando los movimientos de los asistentes, las sombras se deslizaban por el suelo, los objetos caían de los estantes. Las velas se encendían solas y la imagen de Cristo en el altar parecía cambiar de expresión ante cada mirada. Todo estaba conectado. Todo parecía obedecer a un ritmo que solo el sacerdote entendía. Y esa sonrisa parecía indicar que él no solo estaba consciente de todo lo que ocurría, sino que de alguna manera lo estaba controlando, o al menos permitiendo que sucediera. Era imposible mirar a su rostro sin sentir un escalofrío que recorría todo el cuerpo. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que significaba esa sonrisa? ¿Creen que el sacerdote estaba involucrado en lo que estaba ocurriendo, o era un testigo de algo que no podía explicar? ¿Han sentido alguna vez un frío tan intenso en un lugar cerrado, acompañado de una presencia que parecía consciente de ustedes? Compartan sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios. Cada opinión puede ayudarnos a descubrir qué estaba realmente sucediendo esa noche y por qué todos sintieron que la iglesia no solo estaba viva, sino que tenía voluntad propia. Cuando todos pensaban que la noche no podía volverse más extraña, comenzaron a escucharse susurros. No eran susurros comunes. Eran palabras en latín, antiguas, cargadas de un tono que resultaba imposible de ignorar. Nadie podía comprender lo que decían, pero había algo en ellas que parecía señalar, advertir o incluso dirigir a los feligreses hacia ciertos puntos de la iglesia. Al principio, los murmullos eran suaves, casi imperceptibles, mezclándose con el retumbar del órgano, el eco de pasos y el crujido de los objetos cayendo de los estantes. Pero poco a poco fueron ganando intensidad, envolviendo a todos, como si la iglesia misma estuviera hablando a través de esas voces antiguas. Cada susurro parecía sincronizarse con las velas que se encendían solas, con las sombras que se movían por el suelo y con la imagen de Cristo que cambiaba de expresión según la mirada de los asistentes. Lo más inquietante era la sensación de que esas palabras no solo se escuchaban. Parecían querer que los feligreses hicieran algo, que siguieran un camino invisible, como si la iglesia estuviera guiando sus movimientos. Algunos intentaron alejarse de la zona donde el murmullo era más intenso, pero pronto se dieron cuenta de que los susurros los seguían, dirigiéndolos, guiándolos, invitándolos a un destino desconocido. Mientras tanto, el sacerdote permanecía inmóvil, con su sonrisa inquietante y el aire helado a su alrededor. Nadie podía decir si él entendía lo que decían los susurros o si simplemente formaba parte del ritual que la iglesia parecía estar ejecutando por sí misma. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que decían esos susurros en latín? ¿Era un mensaje de advertencia, una guía, o algo mucho más oscuro? ¿Alguna vez han escuchado voces en un idioma que no entienden, pero que parecen tener un propósito o dirección? Compartan sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios. Cada opinión podría acercarnos a comprender qué estaba realmente sucediendo aquella noche y qué quería mostrarnos la iglesia a través de sus susurros antiguos. Cuando todos pensaban que lo habían visto todo, otro fenómeno comenzó a dominar la iglesia. Las puertas del templo comenzaron a moverse por sí solas. Primero fue un leve crujido, luego un golpe seco que hizo que muchos feligreses se sobresaltaran.
Las puertas se cerraban de golpe, sin que nadie las tocara, y en cuanto alguien intentaba abrirlas, se volvían a cerrar como si una fuerza invisible las controlara. El pánico comenzó a extenderse entre los asistentes. No podían salir. Cada puerta que intentaban abrir parecía responder a la presencia invisible que recorría el templo, manteniéndolos atrapados dentro. El frío helado del aire se intensificó, la sonrisa inquietante del sacerdote parecía burlarse de su impotencia y los susurros en latín parecían guiar a todos hacia el centro de la iglesia, donde la luz de las velas temblaba entre sombras que se movían sin sentido. Mientras tanto, las velas continuaban encendiéndose solas, los objetos caían de los estantes, el órgano tocaba notas discordantes, las sombras se desplazaban por el suelo. El eco de pasos imitaba cada movimiento y la imagen de Cristo cambiaba de expresión ante cada mirada. Todo parecía estar vivo, y ahora lo más aterrador era darse cuenta de que las puertas, literalmente, los habían atrapado en ese espacio donde la realidad parecía deformarse. Los feligreses comenzaron a preguntarse si alguna vez podrían salir. Algunos se abrazaban intentando no perder la cordura, otros solo se quedaban inmóviles, temiendo que un movimiento equivocado provocara algo peor. La sensación de estar atrapados era abrumadora, como si la iglesia misma decidiera quién podía marcharse y quién debía quedarse para presenciar los secretos que estaba revelando esa noche. Ahora quiero que ustedes comenten, ¿qué creen que estaba provocando que las puertas se cerraran solas? ¿Fenómeno paranormal? ¿Energía atrapada? ¿Algo dentro de la iglesia que no quería que nadie se fuera? ¿Alguna vez han quedado atrapados en un lugar donde sentían que algo los observaba y los controlaba? Dejen sus teorías, experiencias o historias en los comentarios. Cada opinión puede ayudarnos a entender qué estaba ocurriendo en esa iglesia y por qué parecía que todos estaban atrapados dentro de algo que tenía voluntad propia. Cuando los feligreses creían que ya habían visto todo, un nuevo fenómeno surgió en la iglesia. Las luces de las velas parpadeaban, proyectando su brillo sobre los vitrales, y fue entonces cuando empezaron a notarlo. Reflejadas en los vitrales, aparecían figuras oscuras. No eran sombras normales ni reflejos de las personas presentes. No había nadie detrás de ellas. Sin embargo, se podían ver claramente contornos humanos, deformes, distorsionados, como si alguien o algo estuviera observando desde fuera del tiempo y del espacio. Estas figuras no permanecían quietas. Algunas parecían inclinarse hacia los feligreses, otras se desplazaban lentamente a lo largo de los vitrales, siguiendo cada movimiento. Lo más perturbador era que algunas imitaban gestos de quienes estaban dentro de la iglesia, pero de forma grotesca y exagerada, como si fueran ecos de los vivos. Mientras esto sucedía, el sacerdote continuaba inmóvil, con su sonrisa inquietante, mientras el aire helado envolvía a todos los presentes. Las velas se encendían solas, los objetos caían de los estantes, las sombras se movían por el suelo, el órgano tocaba notas discordantes. Los ecos de pasos replicaban los movimientos de los asistentes y las puertas se cerraban solas, atrapando a todos dentro. Incluso los susurros en latín parecían estar relacionados con esas figuras, como si estuvieran intentando comunicarse o dirigir a los feligreses hacia ellas. La iglesia entera se sentía viva, consciente y hostil, y esas figuras en los vitrales parecían ser la manifestación más visible de que algo más estaba presente, algo que nadie podía tocar, pero que todos podían ver y sentir. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que eran esas figuras en los vitrales? ¿Energías atrapadas? ¿Reflejos de otra dimensión? ¿Presencias que intentaban comunicarse? ¿Alguna vez han visto reflejos o figuras donde no debería haber nadie? Compartan sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios. Cada opinión puede ayudarnos a entender qué estaba sucediendo en esa iglesia y por qué incluso los vitrales parecían albergar secretos que nadie podía ignorar. Cuando todos pensaban que ya habían presenciado todo lo imaginable, un nuevo sonido irrumpió en la noche, la campana de la iglesia. Era medianoche y nadie había tocado la campana. Sin embargo, un repicar profundo y resonante llenó todo el templo, haciendo vibrar las paredes y estremecer a los feligreses. El sonido no era regular. No seguía un ritmo predecible. A veces sonaba lento y grave, otras veces acelerado y errático, como si intentara comunicarse o marcar un mensaje que nadie podía comprender.
Cada golpe de la campana parecía activar algo más dentro de la iglesia, las velas parpadeaban y se encendían solas, las sombras se movían con más rapidez por el suelo. Los objetos caían de los estantes y los ecos de pasos imitaban los movimientos de los asistentes con mayor intensidad. Incluso las figuras oscuras reflejadas en los vitrales parecían reaccionar al repicar de la campana, inclinándose, desplazándose o gesticulando de forma más marcada. La imagen de Cristo en el altar cambiaba su expresión con cada campanada, y los susurros en latín parecían acompañar el ritmo, guiando de alguna manera a los feligreses hacia el centro de la iglesia. El aire se volvía más helado con cada toque de la campana, y la sonrisa inquietante del sacerdote permanecía inalterable. Parecía disfrutar del miedo y de la tensión que el sonido provocaba en todos los presentes. Algunos intentaron taparse los oídos, pero era imposible ignorarla. El sonido resonaba no solo en sus oídos, sino en los huesos, en cada fibra del templo. Como si la iglesia misma estuviera marcando el tiempo de un ritual que nadie podía detener. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que provocaba que la campana sonara sola? ¿Presencia sobrenatural? ¿Energía atrapada en el templo? ¿Alguien o algo intentando comunicarse desde otra dimensión? ¿Alguna vez han escuchado un sonido inexplicable en un lugar sagrado y sentido que no era natural? Compartan sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios. Cada opinión puede ayudarnos a entender qué estaba realmente ocurriendo esa noche y por qué la campana decidió sonar cuando todos creían que el reloj marcaba el final de la vigilia. Después de todo lo que ocurrió, las velas que se encendían solas, las voces susurrantes en latín, las sombras que se movían por el suelo, los objetos antiguos cayendo de los estantes, el órgano tocando notas discordantes, el eco de pasos que replicaba a los asistentes, los altares que parecían observar, la imagen de Cristo cambiando de expresión, la sonrisa inquietante del sacerdote, las puertas que se cerraban solas, las figuras oscuras en los vitrales y la campana sonando a medianoche. Llegó la revelación final. Todo tenía un patrón. Todo respondía a la emoción de quienes estaban dentro. La iglesia no solo estaba viva, sino que reaccionaba al miedo, al asombro y a la tensión de los feligreses. Cada susurro, cada sombra, cada golpe de campana, cada nota del órgano, cada objeto que caía, parecía calibrarse según lo que sentían los presentes. La propia atmósfera del templo amplificaba sus emociones, como si la iglesia estuviera estudiando, probando o incluso disfrutando de sus reacciones. Era imposible no darse cuenta de que el miedo era un componente más de aquel ritual sobrenatural. Cuanto más tensos estaban los feligreses, más intensa era la actividad dentro del templo. Las velas parpadeaban con mayor fuerza, los ecos de pasos eran más erráticos, los objetos caían con más violencia y las figuras en los vitrales parecían más vivas. Incluso la imagen de Cristo y la sonrisa del sacerdote parecían jugar con sus emociones, respondiendo a su horror y fascinación. Al final, quedó claro que la iglesia no era solo un lugar sagrado o antiguo. Era un ente consciente, que medía las emociones de quienes se atrevieran a entrar y que podía manipular cada detalle para amplificar el miedo y el asombro. Cada fenómeno extraño, cada sonido, cada sombra y cada movimiento no era aleatorio, era la iglesia misma interactuando con sus visitantes. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de esta revelación? ¿Creen que un lugar pueda realmente reaccionar a las emociones humanas? ¿Alguna vez han sentido que un sitio no solo estaba vivo, sino que respondía directamente a ustedes? Compartan sus teorías, experiencias o interpretaciones en los comentarios. Cada opinión puede ayudarnos a comprender el misterio de esta iglesia y por qué todos los fenómenos que presenciamos estaban tan perfectamente conectados con lo que sentíamos.